Hoy vamos a aprender a configurar variables de entorno en Linux. A veces necesitamos variables de entorno porque hay aplicaciones que necesitan ir a leer un fichero o ir a leer una ruta en las variables del sistema. O por ejemplo necesitan ir a leer unas credenciales, también pasa. Entonces en este caso vamos a hacer una prueba con kubectl, que es pues como la línea de comandos de Kubernetes. Y pues con cualquier otro tipo de aplicación igualmente va a aplicar. Esto es para que veamos que va funcionando. Entonces aquí vamos a ver que yo cuando vengo, yo puedo venir y exportar una variable de entorno de esta forma. En este caso yo le estoy diciendo a kubeconfig, que es pues como una variable de entorno que utiliza kubectl, que el archivo de configuración para el acceso al clúster está en esta ruta y el archivo se llama config. Listo, esto es para esta aplicación en específico, pero entonces vamos a empezar a ver pues como las bases. Entonces con env vamos a ver las diferentes variables de entorno que están configuradas en este momento en el sistema. Si nosotros queremos ver el valor de alguna de esas variables de entorno, entonces pondríamos echo signo dólar y el nombre de la variable de entorno, y entonces en este caso me devuelve el valor de esa variable. Listo. Si nosotros queremos exportar una variable de entorno o configurarla para que nos aparezca en este listado de acá, entonces vamos a poner export y el nombre de la variable, en este caso pues tiene este nombre, igual, y el valor de la variable, en este caso pues específico tiene este, pero puede ser cualquier otra variable. Digamos que por ejemplo podría ser saludo igual, pondríamos un igual y digamos, no sé, hola Esteban. Entonces si vemos en env, ya por ahí debe de estar guardada esa variable de entorno. Aquí la vemos al final. Saludo, hola Esteban. Listo. Vamos a verlo con la que estábamos mirando para que veamos algo. Bueno, listo. Antes de hacerlo, yo voy a intentar ver los nodos del clúster, pero en este momento no me funciona porque kubectl no está pudiendo acceder a esa variable de entorno para ver la configuración de acceso al clúster. Entonces cuando yo pongo export y luego nuevamente lo hago, entonces ahora sí me funciona. Listo, nuevamente entonces para ver cuáles son las variables de entorno que están configuradas, lo hacemos con env o env. Entonces en este caso deben de estar por acá, véala acá. Listo. Esta forma es temporal. Si nosotros cerramos sesión y volvemos a ingresar, lo que va a pasar es que se va a haber borrado esa configuración. Una forma de borrar también sin necesidad de salir y volver a iniciar sesión es utilizando este comando que se llama onset. Y con onset lo que vamos a hacer es que le vamos a decir cuál es la variable de entorno que vamos a borrar. Entonces en este caso vemos que borré esa que se llamaba kubeconfig y en este caso ya no aparece. Digamos por ejemplo también si lo quisiera hacer para saludo, vamos a venir acá, ponemos env y vemos que ya no aparece. Esto funciona para esta forma de variables de entorno que son temporales. Ahora, si nosotros queremos configurarla para el usuario para que sea permanente y esa variable de entorno quede configurada aun cuando cierre y vuelve a inicie sesión o si reinicio el servidor, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a venir y nos vamos a copiar esta línea. Nos la vamos a copiar en un archivo que normalmente está en el home del usuario. El home de root normalmente es /root, pero el home del resto de usuarios es /home, el nombre del usuario, y ahí debe existir un archivo que se llama bashrc, o si no lo creamos. Entonces nano.bashrc, y al final del archivo yo voy a poner la línea exportando pues como tal la variable de entorno de esta forma que estamos viendo acá. Yo ya la tenía, pero pues porque había hecho pruebas antes. Entonces aquí le estoy poniendo un comentario como para saber qué es y listo, lo guardo. Y lo que voy a hacer es que voy a actualizar esa configuración para que no tenga que salirme y volver a iniciar sesión. Entonces vamos a poner source.bashrc y de esta forma entonces ya vemos que
en este caso queda configurada, aquí está. Listo, entonces aún si yo por ejemplo pongo un control D, me salgo de sesión y vuelvo a inicio, ella debe estar ahí. Esto no pasaba con la otra forma que lo estábamos haciendo al principio. Entonces vemos que ahí todavía está funcionando, y si ponemos un get notes nos va a mostrar un resultado. Ahora, esto únicamente funciona a nivel de usuario. Si nosotros queremos que funcione a nivel global, o sea para todos los usuarios, lo que debemos de hacer es venir. Entonces lo que va a hacer es que la voy a borrar de bash rc para que veamos que funciona. Bash rc. Y voy a venir acá, la voy a comentar. Y nuevamente la voy a ver, vamos a actualizarla. Y vamos a ver si todavía aparece ahí. Si todavía está. Pero si yo por ejemplo pongo control D para cerrar sesión y vuelvo e ingreso, vamos a ver que ya no está. Listo. Entonces vamos a darle un nano y vamos a editar este archivo que se llama etc environment. Pero antes de hacerlo nos copiamos la línea. Entonces vamos a copiar esta línea. Y ahora sí nano. Y aquí entonces lo ponemos acá. Listo. Allí lo pondríamos. Damos control O, control X. Cerramos. Y aquí también pondríamos lo del source para que actualicemos. Ahora entonces ponemos env y ya entonces aparece aquí configurado. Cuando yo hago esto, extrañamente me deja de funcionar el kubectl. No sé por qué. Entonces, para que me vuelva a funcionar, me toca en este caso cerrar sesión, volver a iniciar y nuevamente entonces kubectl get notes funciona. Y si miramos en env, vamos a ver que esta configuración es persistente. Persistente quiere decir que aun cuando reinicie el servidor o cuando cierre sesión y vuelva a ingrese, pues la variable de entorno va a quedar configurada. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.